conceptos más importantes que ustedes puedan aplicar en el hospital, porque, bueno, como ya saben, este curso, semiología, es la introducción que van a tener ustedes para poder ir al hospital, saber cómo hacer una historia clínica, saber cómo tratar a sus pacientes y todo ello. Y también tiene una parte teórica que pues se aplica, ¿no? A lo que viene a ser el, el examen. Entonces, para el examen son conceptos básicos, pero lo más importante aquí es para el hospital, porque ahí es donde van a aplicar todo lo que aprenden acá. Entonces, yo voy a tratar de que hayan estas ambas partes, ¿no? Vamos a desarrollar un ejercicio práctico cada clase que pueda brindarles conocimientos para que ustedes puedan aplicarlo tanto en el hospital. Y bueno, una pregunta, ¿no? Tal vez para que puedan aplicarlo ustedes para el examen, puedan saber cuál es lo más importante o lo que podrían preguntar, aparte del pretest y posttest, claro. Y, y bueno, sin más preámbulos, iniciar esta clase. Aparte, también algo muy importante que les debo decir es de que, como recién van a empezar a ir al hospital, no se olviden de que, pues, el, aquí el paciente es muy importante, ¿no? O sea, recuerden que están tratando con pacientes y con personas, y también no es que sean solamente una cama, un número de cama, un número de enfermedad y eso, ¿no? Eso es lo que mi consejo y mi recomendación. Ahora vamos a pasar a empezar esta pequeña clase para ver más o menos cómo serán las clases siguientes, ¿no? En esta pequeña clase yo les voy a hablar acerca de la parte de la historia clínica, un poquito de la historia clínica, ¿no? Porque es bastante amplio y extenso. Entonces, simplemente les voy a hablar en la primera parte de la anamnesis y algunos conceptos básicos. Bueno, la parte de la diferencia entre un síntoma y un signo yace en que el síntoma es algo que nosotros podemos em, decir que es algo que es subjetivo. Entonces, ¿de qué viene la palabra subjetivo? Subjetivo es algo que siente el paciente. Entonces, algo que yo puedo relacionarlo para que puedas aprendértelo mejor, es que los tres conceptos que yo he mencionado tienen una S. Entonces, si decimos síntoma con S, subjetivo con S también, y es algo que siente el paciente, es algo con S. Entonces, de ahí te lo aprendes facilito. De ahí, el signo es algo que nosotros como médicos observamos en el paciente, tal como ven en la imagen que está detrás de este mapa pequeño, es algo que el médico observa. Si es algo que el médico observa, es algo objetivo. Entonces, lo mismo, la misma mnemotecnia, la misma técnica para aprender esto, es que los dos empiezan con OB. Entonces, objetivo, observamos. Ahora, para lectoscopía es la capacidad que tenemos nosotros para poder decir ciertos síntomas o signos, bueno, ciertos signos que nosotros podemos ver en el paciente, pero como a la vista rápida. Imagínense que ustedes tienen un escáner en sus ojos, así como salen en las películas de acción. Entonces, con el escáner que tienen ustedes, puedan escanear al paciente y decir, a ver, yo creo que el paciente tiene este signo por esto, o este signo por esto, con solamente observar su físico, ¿no? Entonces, eso es lectoscopía, pero es una observación rápida, ¿no? O sea, te da como una idea de más o menos con qué tipo de paciente estás tratando y más o menos te orienta a una enfermedad. Y para ello existen ciertas preguntas que pues tú te debes hacer para hacer correctamente lectoscopía, que son la edad aparente, el estado de gravedad y los signos destacados. Yo ya les expliqué qué era un signo. Entonces, esas tres cosas. Ahora, para que esto sea un poquito más dinámico, voy a pedirles su participación para ello. Yo les pregunto a ustedes, a ver, alguien que me pueda decir, ya sea por el chat, ya sea en voz alta, ¿cuántos años ustedes creen que tiene esta señora que está acá en la foto? A ver, yo les voy a ver sus respuestas en el chat. No sé si a ver, ¿se puede hablar por el chat? Lilian, ¿me puedes confirmar? Porque no veo nadie hablando. Creo que no, creo que podrías mejor tener para que sea quizá un poco más fluido, preguntarles por micrófono. Ah, ya, está bien. Ya, bueno, chicos, a ver, Hola, ¿alguno de Micaela. ustedes? Sí, Ya. Ujú.
No se puede escribir por el chat. Ah, ya, no importa, pero si quieres participar, a ver, Ah, me ya, sí, yo comentas pienso que tiene 65. 65, ya, está bien. Em, ¿Alguno más? No hay nadie más. Bueno, igual nos quedamos con tu respuesta, está perfecto, no hay problema. Y el estado de gravedad es algo que nosotros decimos para ver si es que la persona está grave, se ve grave o no se ve grave, se ve saludable, sana. Entonces, alguien más que me podría decir, ¿qué opina, no? ¿Qué piensa de esta persona que vemos en la foto? ¿Se ve sana, no se ve sana? ¿La ven decaída, demacrada? Algo que ustedes dicen, pucha, no, no sé, ¿no? Tal vez no la veo bien, no sé. Alguien que me pueda dar ahí una manito para ver también si están atentos. Sí, se ve sana. Ya, muy bien. ¿Y ves algún signo destacado? Tal vez los signos destacados es algo que, pues, no sé, tal vez tiene algún tumorcito en algún lado o no tiene nada, ¿no? Tal vez, pues, no sé, tiene algo en el ojo, pues tal vez puedes ver alguito un ojo cerrado, otro no, como que hay algunas enfermedades que por parálisis o por ciertas cosas cerebrales hacen que la cara también pues, se deforme, ¿no? Tal vez no se puede ver ahí, solamente se puede ver la parte de la cara, por eso lo menciono. Pero si no, pues no tiene nada, ¿no? No sé, a ver, alguien que me pueda dar su opinión, tal vez. A ver, chicos, alguien me ayuda con esta parte. Si es que ve, si es que no ve, tampoco no hay problema poniendo. Me dice, no, no veo nada. Totalmente sana la señora. A ver, vamos a esperar un ratito, un minuto, a ver, vamos a ver si es que alguien me responde. Mm, a ver, ya pasó el minutito. Ya bueno, no es verdad, la señora no tiene ningún signo destacado que podamos decir esté mal, ¿no? Ahora, esta es, bueno, una imagen de Google. Pero sí, bueno, la respuesta aproximada es entre 50, 60, hasta 65 podría ser, está bien, ¿no? Y ahora, ¿por qué tengo que preguntar eso? O sea, ¿por qué son estas preguntas, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la importancia de esto, ¿no? O sea, ¿cómo yo con la edad voy a saber una enfermedad? Pues yo les explico, miren, cuando una persona, tú le pones a una edad y esa persona aparenta más o menos, si es un poquito más, no importa, un poquito menos tampoco, ¿no? No se pasa, no hay problema. Pero cuando ya eso viene a ser, no sé, tal vez tú le pones 50 a la señora y la señora tiene 70, 80, puede significar que pues está en un estado bastante saludable. O sea, eso es en las personas mayores. Pero en los niños, por ejemplo, si tú a un niño le pones, no sé, a una persona le pones 8 años, yo qué sé, ¿no? Menos edad y en realidad tiene más edad, el niño puede tener alguna alteración en el desarrollo. Entonces puede ser que sus caracteres sexuales no han madurado correctamente,
puede ser que el niño esté sufriendo un problema en el desarrollo, no crece correctamente. Entonces, en eso hay que darnos cuenta, ¿no? Porque también eso puede afectar su salud y tal vez le puede estar causando algún tipo de enfermedad, porque como es algo que usualmente no lo tomamos en cuenta, entonces por eso es importante preguntar la edad, ¿no? Y en el caso, en una persona un poco mayor, que tú le pongas una edad y en realidad la persona tiene mucho más edad o mucho menos edad, puede significar que la persona se ve desgastada, demacrada, tiene alguna enfermedad que está haciendo que la persona pues se vea un poco más arrugada, entonces eso significa que tiene algo bastante grave, ¿no? Y en cuanto al estado de gravedad, pues nos indica cómo está el paciente en ese momento. En ese momento, si el paciente tiene algún problema, ¿no? Podemos ver la parte de la gravedad, pero este paciente, es verdad, no tiene nada, está sana, muy bien, tal como lo dijo aquí Yubitsa, creo que es, correcto. Y en los signos destacados tenemos dos cosas aquí, las facies y las posiciones. Las facies es algo que dice, es tal como su nombre lo dice, fascia viene de cara, ¿no? Aquí son ciertos conceptos que van a ir adquiriendo poquito a poquito que les voy explicando en las clases, ¿no? Pero fascia sí básicamente viene de cara y la posición es ciertas posiciones que adoptan los pacientes cuando tienen dolor, que también tienen nombres. Entonces, hay posiciones con nombres que tienen, o sea, posiciones específicas que nos indican cosas específicas. O sea, el paciente puede estar agarrándose los brazos, en la parte del abdomen, puede estar agachada, ¿no? Tal vez puede indicarnos que tiene algún problema en la parte estomacal o puede ser algún problema de algún otro órgano que esté dentro de la parte de la pared abdominal, en esa zona. Entonces, son ciertas poses que nos indican que tiene un dolor específico en esa zona y que nos pueden ayudar a orientarnos a una enfermedad determinada. Por eso es importante, muy importante la actoscopía. Ahora vamos con la anamnesis y ya con esto voy a terminar esta introducción pequeña de más o menos cómo serán mis clases. La anamnesis cuenta con 4 partes específicas: la afiliación, la enfermedad actual, las funciones biológicas y los antecedentes. La afiliación es simple, son datos de los pacientes, ¿no? Es algo que la verdad es que simplemente en en cada hospital tiene su propia hoja de historia clínica, entonces tú vas llenando los datos, por eso es que no lo coloqué, porque es indistinto. Y, y aparte también en el examen, pues no les preguntan mucho de la afiliación. Pero básicamente son rellenar datos de los pacientes, nombre, apellido, DNI, dónde viven, todo eso. Entonces, es algo simple. La enfermedad actual consta de 2 partes: los datos iniciales de la enfermedad actual y el relato cronológico de cada síntoma que tiene el paciente. Entonces, para tú realizar tu historia clínica, tú le tienes que preguntar al paciente, señor, señora tal, ¿por qué ha venido usted acá al hospital? ¿No? O sea, ¿cuál ha sido la razón por la cual usted ha venido? Entonces el paciente te va a contar, ¿no? Entonces el paciente te va a empezar a contar y tú vas viendo si es que tiene, hace cuánto empezó su enfermedad, con los datos iniciales, ¿no? ¿Cuál fue su forma de inicio? ¿Cuál fue su evolución? ¿Cómo evolucionó su enfermedad? ¿Cuáles son los signos y síntomas principales? Pero primero, eso sí es algo bien importante que quiero que tengan en cuenta, que aquí voy a ir colocándolo con resaltador, ¿no? Mejor con el puntero. Ya. Lo primero es tú decirle al paciente que realices, o sea, tú primero lo que tienes que hacer es hacer tu relato, ¿no? Es importante que hagas tu relato. Este es un ejemplo de relato que ya ahora voy a mostrarles más o menos cómo es que vamos a hacer un ejercicio bien bonito de identificar las partes, ¿no? De este relato. Entonces tú le pides al paciente, como yo dije, le haces la pregunta y le vas explicando vas viendo que tenga todos estos componentes el relato del paciente. Y si no los tiene,
tú le vas preguntando, ¿no? O si el paciente te cuenta, a veces los pacientes tú le dices, ¿por qué fue? Y el paciente te dice, fui por neumonía. O sea, ya te está diciendo la enfermedad, pero eso no te dice nada. Tú tienes que saber específicamente qué es lo que sintió. Entonces tú le vas diciendo, a ver, señor, ya, usted vino con neumonía. Entonces tú vas acordándote, uy, los síntomas de la neumonía. Para eso obviamente vamos a estudiar después eso, pero vas acordándote más o menos. Entonces, señor, usted tenía tos. Entonces, ¿cuándo apareció su tos? Ya, entonces vas con un síntoma, ¿no? A ver, ¿cuándo apareció su tos? Fecha de aparición. Acá ya tienes la fecha de aparición. Señor, en qué parte tal vez le dolía? Si tenía algún dolor. ¿Tenía algún dolor? También, fecha de aparición. ¿Dónde se localizó este dolor? No sé, tal vez me dolía aquí, aquí, ciertas zonas del tórax, la garganta misma. ¿Cuál fue la intensidad? Si es que ese dolor se extendió a alguna zona. ¿Cuál fue su intensificación? Si hubo algo que calmaba ese dolor, ¿no? Se tomó algo que lo calmaba, alguna posición que lo calmaba, etcétera. ¿Cuál fue su evolución? Si es que ese dolor fue evolucionando a algo peor, fue mejorando o no, cómo fue la evolución de este dolor. ¿Cuáles fueron síntomas asociados? Tal vez al dolor, el paciente pues tenía aparte de tos, también tenía un poco de esputo, yo qué sé. ¿Cuáles fueron los factores predisponentes? ¿Qué es lo que predispuso a este dolor? Tal es cuando se acercaba algún polvo, algo hacía que incremente este dolor. Y más o menos por ahí va la parte del relato, ¿no? Que tenga toda esa parte de cada síntoma tienes que hacer tú. De todos los síntomas que te manifiesta el paciente, entonces así tú tienes que hacer la historia clínica. Entonces, luego de realizar esto, tú vas a llenar esto de acá, los datos iniciales de la enfermedad. Te viene como un cuadrito, así, que te pone enfermedad actual, y aquí te van a decir tiempo de enfermedad, forma de inicio, evolución, signos y síntomas principales, y luego el relato cronológico, que es esto de acá. Tú llenas esto y luego completas cada uno de estos recuadros. Entonces, tú vas viendo cuál fue el tiempo de enfermedad, la forma de inicio, la evolución y los signos y síntomas principales de tu relato cronológico. Ahora, las funciones biológicas es algo que tú le preguntas al paciente y el paciente te va a decir qué es lo que él percibe de él mismo con respecto a eso. Le dices, señor, ¿usted tenía apetito? ¿No tenía apetito? Y respecto a cada una de esas cosas, existen términos que tú tienes que colocar. Por ejemplo, no tenía apetito, anorexia. Apetito normal, pues le colocas, ¿no? El apetito normal. En cuanto a la sed, también existen ciertos términos para poder ver si es que el paciente tenía mucha sed, poca sed y todo eso. El sueño también. Puede ser que el paciente tenía mucho sueño, que no tenía somnolencia, le puedes colocar. Entonces, son cosas que vamos a aprender después. La orina, le decimos, no sé, tal vez orinaba mucho, orinaba poco, orinó solamente una vez, lo mismo también. Y las deposiciones, como fueron, tal vez tenía deposiciones líquidas, nos indica ya, tú vas viendo deposiciones líquidas, pucha, puede ser que tenga una diarrea, pero ¿por qué no vas viendo todo eso? De posiciones muy duras, puede ser que el paciente esté estreñido, tenga algún problema. Y las variaciones en el peso, ¿no? Si tiene variaciones en el peso, pero así exageradas, 10 kilos en un mes, acá hay algo. Tiene un parásito que está comiendo todo lo que come. Tal vez tiene alguna enfermedad neoplásica. Entonces, ahí tú vas relacionando. Pero es algo que la parte del peso, pues tú lo puedes observar, ¿no? Pero lo demás, la mayoría de cosas, sí es algo que el paciente te va diciendo, ¿no? Cómo él va percibiendo. Y los antecedentes son algo que ocurrió antes. Su mismo nombre lo dice, tanto personales como familiares. Los antecedentes personales pueden dividirse en tres aspectos. Los antecedentes personales generales, los antecedentes personales fisiológicos y los patológicos. Los antecedentes fisiológicos se deben a algo de la fisiología normal del paciente. Los patológicos ya viene a ser si es que tuvo alguna operación, si es que tuvo alguna enfermedad anterior, etc. También hay una estructura aquí y también es que, pues, también te lo dan en la ficha de la historia clínica, pero más o menos para que tengan una idea de cómo va a ser, a qué se refiere esto aparte de antecedentes. Bueno, y ahora para poder culminar con esta pequeña introducción, voy a hacerles un ejercicio. eh,
de este paciente, ¿no? Entonces, vamos a leer este relato cronológico, que su relato de una paciente mujer nos dice de 57 años que inicia un cuadro clínico de 4 horas antes de su ingreso y tiene un dolor a nivel del epigastrio e hipocondrio izquierdo de intensidad 8 de 10 en la escala de Evans, de carácter opresivo que se irradia a la espalda de manera gradual, que no cede con ninguna posición. Algo que nos dice es que refiere además que toma 2 pastillas para calmar el dolor, que no recuerda nombre, que familiares lo atribuían al consumo de una fruta llamada pitahaya y dice, está asociado a dolor que presenta náuseas y vómito en una oportunidad de contenido líquido blanco e inicia la dificultad para poder respirar, al reposo, la sensación de angustia, la diaforesis, que incrementa junto con el dolor, por lo que traen a la paciente a emergencia. Abajo dice que refiere además que la noche anterior se entera que su hermana sufrió un accidente de tránsito, por lo que decide visitarla el día del evento, donde evidencia las heridas en una fotografía que le mostraron. Bueno, entonces, yo les voy a preguntar aquí, ¿cuál es el tiempo de enfermedad de esta paciente? Con lo que les he dicho. ¿Cuánto duró su enfermedad? Con esto, con este relato, yo les pregunto a ustedes. ¿O dónde creen que está esa parte, tal vez, del relato? A ver, ¿alguien que me pueda ayudar con el micrófono? A ver, 4 chicos. horas. Muy bien, 4 horas, excelente. Excelente, 4 horas. Entonces, nos dice que son 4 horas. En cuanto a la forma de inicio, vamos a ver que tiene varios componentes la forma de inicio. Puede ser insidioso, puede ser súbito. Entonces, la diferencia entre algo insidioso y algo súbito es que, pues lo insidioso es algo que surge como de manera, como quien no quiere la cosa. O sea, no es que algo ocurre como que de inmediato, de repente, sino es que ocurre sin ninguna razón, es algo insidioso. En cambio, algo súbito es que ocurre algo de repente, o sea, ocurre algo que ocurrió demasiado rápido, es como ni siquiera duraron 4 horas, es algo que ocurre en menos de un minuto por ahí, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que esto es algo insidioso o es algo súbito. ¿Ustedes qué creen? Bueno, creo que aquí me adelanté coloquiendo la respuesta, pero más o menos quería que sepan cuál es la diferencia entre ambos. Y sí, pues esto sería algo insidioso, ¿no? Porque no es algo que ocurre de repente, sino que es algo que más o menos durante 4 horas empezó a iniciar su dolor de esta paciente, ¿no? O el cuadro clínico, lo que nos mencionan aquí. Y la evolución, a ver, la evolución puede ser progresiva o también existen otros términos, pero básicamente una evolución progresiva, como su mismo nombre lo dice, es de que va yendo como poco a poco, ¿no? Entonces, va evolucionando con el tiempo y no es algo que se queda o sea, en esas 4 horas nomás sin evolución. Pero entonces, en este caso sí, el cuadro clínico va evolucionando. ¿Por qué? Porque miren, acá en esta parte nos dicen que este dolor se va irradiando de manera gradual. Entonces, si nos dicen que es de manera gradual, es porque avanza este cuadro clínico. Entonces, de ahí sacamos ya la parte progresiva. Y en cuanto a los signos y síntomas principales, ya, esto sí, yo quisiera que ustedes me ayuden acá. ¿Cuál ustedes creen de aquí que serían los signos y los síntomas principales? O sea, ¿qué alteraciones podrían ver ustedes en el paciente? Náuseas, vómito.
Ya. Algo más. Uno más. A ver. Hay uno más que básicamente inicia con el relato. ¿Cuál? No, el epigastrio y el hipocondrio. Bueno, es el lugar donde se localiza ese síntoma. ¿Cuál sería? Radioespalda. O sea, sí está bien, porque es como donde se irradia, pero el nombre del síntoma es el dolor. O sea, cuando está muy bien la parte que dijiste, náuseas y vómitos. Y es verdad, a nivel del epigastrio, el hipocondrio, y dice que también se irradia a la espalda de manera gradual. Pero el dolor es el término que se utiliza para poder describir a esta alteración que tiene el paciente, ¿no? Entonces, esos serían los signos y síntomas principales. Aquí igual está subrayado, ¿no? Sería el dolor, las náuseas y el vómito, ¿no? Entonces, esos tres serían los más importantes. Además también de em, la dificultad para respirar. La dificultad para respirar, que también lo menciona aquí en el relato cronológico, es llamada también disnea. Disnea es algo que pues también se le conoce, ¿no? La dificultad para respirar. Y entonces aquí nos decimos, ¿no? La fecha de aparición, lo mismo, mencionamos 4 horas, la localización, intensidad e extensión. Aquí ya lo mencionó si no me equivoco, Yubitsa, que era, sí, a nivel del epigastrio, hipocondrio, con una intensidad, aquí dice intensidad de 8 de 10 en la escala de Evans, que se utiliza para el dolor, y que se irradia a la espalda. Lo mismo que mencionó aquí María Fernanda, de manera gradual, ¿no? Entonces, eso está correcto, como que ahí vamos ubicándonos dónde va cada cosa. Y qué es lo que lo intensifica y lo atenúa. Nos dice aquí que la paciente, a pesar que se coloca en alguna posición, no se le va el dolor. Entonces, sería que es un dolor bastante fuerte, ¿no? O sea, una intensidad, pues, recontra fuerte que no atenúa con nada. Entonces, más o menos vamos completando ese lado. Y la evolución, como les mencioné, no es algo gradual. En cuanto a los síntomas asociados a este, sería que el dolor está asociado a las náuseas y el vómito. Y en cuanto a los factores predisponentes, vamos a ver que se atribuían al consumo de la pitahaya. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado aquí la clase, esta pequeña introducción más o menos de cómo serían mis clases. La verdad, los trato de hacer bastante prácticas para que estén atentos, para que no se les haya una cosa gigante, porque la verdad es que las diapositivas son bastantes en semiología. Pero esto es lo más importante y que se les quede también. Es lo que importa aquí en la clase para que lo puedan aplicar por el hospital y puedan pasar su examen. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Por mi parte, por el curso de semiología, eso sería todo. Ahora doy pase a mi compañera Frami, que les hablará acerca del curso de